Buenas noches, hermanos. Una vez estamos aquí, una vez más, vamos a comenzar el culto y vamos a hacerlo a través de un himno. Es corto, es casi como si fuese un coro, que se llama Dios es amor. No es el típico himno que nosotros cantamos en Navidad, pero bueno, dice este coro: de un modo el Dios eterno vivió como un mortal, a fin que el hombre terrenal a Dios pudiera adorar. Así los dos tuvieron, no recuerdo, ayúdame, ¿alguien lo tiene ahí? La vida eterna. Y así poder, el 448, alguien si lo busca por ahí me ayuda. Dice: y por subir al ser humano tanto bajó el Señor, y la razón es esta, que Dios es amor. Es un himno, un coro corto, así que vamos a... el año pasado lo cantamos aquí en la congregación y más o menos hicimos el intento, pero yo quisiera cantarlo nuevamente porque tiene una letra muy interesante, muy profunda también, y quisiera, por favor, entre Madeline, que nos ayude, Noemí también, que ayer te lo aprendiste, y entonces vengan las dos, por favor, y ayúdenme aquí a cantarlo. ¿Cuál es el número? 448. Vamos a cantarlo de nuevo y vamos a aprenderlo. Muy bien. 448. La vida eterna.
vamos a pedirle a Raspur que él tenga unos momentos de oración. Padre Santo y Padre bueno, gracias porque nos permites llegar a tu casa, Señor. Gracias porque podemos alabar tu nombre, podemos, Señor, estar aquí. Bendice a quienes estén por llegar, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que tú nos das, por el Hijo que nació en estas Navidades, Señor, que celebramos ahora. En nombre de Jesús. Amén. Bien, pues saludamos a todos los que en esta noche están aquí, a pesar de varias cosas que muchas veces limitan a la gente a venir y no sé por qué razón. Pero cuando viene la época de la Navidad y hace un poquito de frío, pues la gente dice, no, yo me prefiero acostar y prefiero quedarme allí durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios que hay un buen grupo aquí en esta noche y les saludamos a todos esperando que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, su familia, que bendiga todas las actividades que usted va a hacer también desde el punto de vista familiar. Así que Dios esté presente en cada una de esas celebraciones. Así que Dios les bendiga. Saludamos también muy especialmente a Raspur y Dalmis que han regresado de su periplo, de su vuelta, de su gira. Estuvieron en Canadá, de Canadá fueron para Varadero, de Varadero fueron a Oriente, en Oriente estuvieron varios lugares donde visitaron, allá también a la familia nuestra, y regresaron nuevamente por la misma vía que habían ido, y acaban de llegar prácticamente, y están fielmente aquí en la casa del Señor. Así que bueno, damos gracias a Dios porque habíamos orado por ellos también para que ese viaje fuese de bendición, como fue precisamente de mucha bendición. Así que ya ellos nos dirán pronto sus experiencias. Saludamos también a la nieta de Gubi, que está aquí visitándonos en esta noche, esperando que Dios le bendiga mucho. Y bueno, pues ella en Cuba desde niña, desde chiquitica, estuvo yendo a la iglesia y el Señor tiene grandes cosas para ella también. Solamente tiene que disponer su corazón y decirle, Señor, pues aquí estoy para que me uses conforme tú quieras en mi vida. Así que Dios te bendiga mucho. El nombre tuyo, a mí siempre se me olvida el nombre tuyo. Alice. ¿Cómo? Alice, de Alicia, ¿no? Alice. Ok, Alice. Pues muy bien. Pues muy bien. Algunos anuncios, bueno, pues no tenemos muchos anuncios ya. Ya todos los anuncios que tenemos que hacer han sido de la gran bendición que hemos tenido, en primer lugar, de poder escuchar a estos niños este pasado domingo aquí en la cantata. Realmente fue un trabajo excepcional de nuestra hermana Madeline y realmente los niños muy obedientemente, pues cada uno cumplió con su función y cantaron, los jóvenes también, conjuntamente con algunos jóvenes también, y realmente fue de bendición para muchos de nosotros que salimos con un espíritu renovado de aquí de la iglesia y para muchas personas para todos fue de gran bendición. Así que bueno, en lo demás, en el resto de la semana, lo que nos queda, bueno, el próximo viernes a las 8 tenemos el culto online y luego también el próximo domingo tendremos un culto en la mañana donde va a ser un culto más bien de gratitud por el año que Dios ha permitido que nosotros pasemos a través de problemas, vicisitudes, situaciones difíciles, no solamente en lo personal, sino también en nuestra familia y muchas personas, amistades que han partido para estar con el Señor y familiares y también temas del COVID que ha afectado también a algunos lugares. Gracias a Dios que en esta iglesia, yo escucho hablar por ahí, hubo un brote de virus en tal iglesia, hubo un brote de virus del COVID en otra iglesia y se ha cerrado todo y no se pudo dar. Hace poco me llamaba un pastor que quería venir por aquí, un pastor retirado, porque la iglesia que normalmente él asiste habían suspendido las actividades de Navidad por un brote de COVID que hubo en el coro. Y bueno, pues el Señor sabe las circunstancias y las cosas y por supuesto nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar gracias porque en nuestra iglesia todo ha estado bien, a pesar de algunos casos aislados y sin muchas dificultades tampoco, pero Dios ha estado presente también aquí con nosotros. Así que bueno, gracias a Dios también por ello. Y tenemos este próximo domingo en la mañana, pues va a ser un culto de gratitud al Señor en la mañana a las 11:30, 10:30 escuela dominical, no lo olviden, 10:30 escuela dominical y 11:30 tendremos el culto final del año donde estaremos expresando a nuestro Señor la gratitud de nuestros corazones por habernos permitido llegar hasta aquí. Y en la noche que tenemos el candlelight o el servicio a la luz de las velas, donde estaremos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de esa luz. Él nos habla mucho, en la palabra de Dios se nos habla mucho acerca de la luz, las cuales prevalecen y prevalecerán y prevalecieron contra las tinieblas. Dice allí en Juan 1, nos habla de una manera directa acerca del tema de Juan,
y acerca de la luz que es Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había nacido, había venido a este mundo. Y ese es el tema fundamental y principal que vamos a tratar aquí este próximo domingo a las 11:30, a las 7:30 de la tarde aquí en nuestra iglesia. Así que esperamos la asistencia de todos ustedes y también de algunas visitas que ustedes quieran traer, que quieran hablarles y que quieran decirle para que estén con nosotros en esta preciosa actividad. No sé si esa noche habrá algún chocolate o algunas cositas. Bueno, nos encargaremos de traer aunque sea unas cositas para picar ahí después que terminemos el servicio. Así que bueno, ya veremos. También saludamos a todos aquellos que están en redes sociales, en internet. Les saludamos en el amor del Señor y si es algún miembro de la iglesia, bueno, pues esperamos que se recupere pronto para que pueda estar con nosotros también aquí en la iglesia. Vamos a buscar la lectura bíblica en esta mañana. En esta noche, gracias. Estoy con las mañanas y las noches un poquito. Otro de los anuncios, bueno, mi papá tiene cita ya para el día 3 de enero para la operación. Así que vamos a orar por esto para que sea de éxito esa operación. Alguien me decía, Aina, tú me decías de Humberto, que no se sentía bien. No es que esté mal ni tenga ninguna crisis, sino simplemente que no se sentía bien. Y son algunos de los hermanos por los cuales hemos estado orando en estos días, Humberto, mi papá, y también Giselle, por Giselle. Y entonces Ismenia se había sentido un poco mejor, pero bueno, está ahí también con el tema de sus mareos y sus cosas. Así que esperemos también que se sienta bien. Estamos orando por ella y por todos estos hermanos. El próximo viernes ya estaremos dando una lista completa de todos los hermanos que están enfermos. Si hay alguno más por ahí que yo he dejado de decir, así de los que más siempre hablamos. Ok. Muy bien, vamos a buscar allí, hermanos, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Y vamos a terminar en esta noche con este capítulo. Vamos a leer desde el verso 34 hasta el final del capítulo. 34 hasta el 41, hasta el final. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer de manera alternada. Bien, Juan 10, 34 al 41. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llaman como dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Dice el 42, vamos a leerlo todos. Y muchos creyeron en él allí. Víctor, ¿nos dirige en oración? Padre, gracias te damos porque estamos en tu casa para adorarte, Señor, y para dar la explicación de tu palabra, de tu estudio, donde está el pastor. Permite que estén nuestra mente y corazones preparados para recibirla, para entenderla y atesorarla en nuestro corazón. Bendícenos a todos por Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Finalmente hemos llegado a este capítulo 10, al final del capítulo 10 de Juan. Recordemos que el pasado miércoles, ¿de qué estuvimos hablando? Estábamos aquí en el comedor. ¿De qué hablamos? ¿Cuál era el tema fundamental del miércoles pasado? Hablábamos de que no creían que Jesús era el mismo Dios cuando hablaba y los
Querían apedrear. Hablábamos de algo muy importante, una doctrina muy importante La caída de la gracia. sobre la salvación, efectivamente. Estábamos hablando específicamente sobre la seguridad de la salvación, porque Jesús expresó y les dijo allí, pues estos son los que Dios el Padre me ha dado, y ninguno perecerá, efectivamente, y no serán arrebatados. Dice, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Entonces, estábamos hablando de la seguridad que nosotros como cristianos tenemos de la salvación. Hay grupos que tienen otro tipo de, quizás, entendimiento de este tipo de doctrina, del tema de la salvación, pensando, y ya hablamos de algunos versículos clave también, donde hay muchos que piensan que la salvación se pierde. Pero queremos también dejar puntualizado lo siguiente: cuando usted es hijo de Dios, ese sello no lo puede destruir absolutamente nadie. La condición de hijo no puede cambiar constantemente, porque Dios no es un Dios de juegos. ¿A qué me refiero? A que, bueno, hoy soy salvo, mañana me voy a la calle y ya perdí mi salvación. Si regreso, entonces Dios me salva de nuevo, por segunda vez. Me voy con los años y pierdo mi salvación, y vuelvo y regreso y tengo mi salvación. Eso no fue lo que el Señor nos enseñó con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo nos indica claramente que nosotros, aunque estemos en la condición en que estemos, nosotros no perdemos la condición de hijos jamás. Nunca perdemos la condición de hijos, pero para eso tenemos que verdaderamente reconocernos nosotros como verdaderos hijos de Dios. Como leíamos en 1 de Juan 2, donde decía, estaban con nosotros, y aquí está hablando de los diferentes tipos de anticristo, específicamente, por supuesto, aquellos que están dentro de la iglesia y que realmente no sienten y no son realmente cristianos. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero estaban con nosotros para que ustedes se den cuenta, como decía ayer el apóstol Juan, que no todos los que están son realmente míos. Entonces, queridos hermanos, nosotros como cristianos tenemos que creer en esa perseverancia, en esa preservación de que del camino de los santos y de los justos. Usted debe estar seguro de su salvación. Esa es una de las premisas fundamentales que nosotros como cristianos nos tiene que elevar a Dios. Y a través de este compromiso es cuando nosotros entonces servimos a Dios por amor. ¿Saben por qué? Porque la persona que piensa que puede perder su salvación, entonces sirve a Dios por temor. Fíjense la diferencia. ¿Por temor a qué? Por temor a perderla. O sea, estoy sirviendo al Señor, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, por el temor de que si algo pasa, entonces yo puedo perder mi salvación. Y el Señor no es un Dios de inseguridad. El Señor es un Dios de una relación perfecta con nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa salvación tan grande que hemos tenido y que nos ha regalado Dios, entonces servimos a Dios por amor y por el reconocimiento y el agradecimiento que tienen nuestros corazones de poder haber recibido esa salvación por parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es lo mismo servir a Dios por temor, por miedo a que puedo perder la salvación. Si en el momento en que Jesús viene yo tengo un mal pensamiento, estoy diciendo la mentira, entonces el Señor me va a dejar aquí en la tierra. Eso es lo que piensan los que creen en que la salvación se pierde. Pero Dios es un Dios misericordioso y es un Dios grande y es un Dios que realmente está atento a cada una de nuestras necesidades. Ahora, fíjense, luego los judíos, ¿qué hicieron? Tomaron piedras en aquel momento. Estábamos diciendo, una de las cosas que me decían también ahí, que en ese momento los judíos tomaron piedras, ¿para qué? Para arrojarlas a Jesús, para apedrearle, para matarle. Y él le estaba preguntando, ¿por cuál de las buenas obras que yo hice ustedes me están juzgando? Y por supuesto ellos no tenían absolutamente ningún argumento para poder decirle, por ninguna buena obra te apedreamos, sino porque tú te haces igual a Dios. O sea, por la verdad más grande que podía existir en ese momento, lo más grande que había sucedido, el mismo Dios encarnado, y por manifestarlo, por esa razón querían apedrearle. La obra de Satanás siempre va a estar presente detrás de la obra cristiana, detrás de la obra de Jesucristo, detrás de la obra redentora. Vamos a ver que desde el principio Satanás estuvo detrás de ello. ¿Para qué? Para intentar socavar y para intentar quitar de en medio la cruz de Cristo. Y entonces, recuerden que desde el principio de su ministerio, ¿qué pasó? Satanás, ¿qué hizo en el desierto? Pero vamos mucho más atrás. ¿Qué pasó con Herodes cuando los sabios del oriente fueron allí? Quería ir a donde estaba el niño para adorarlo, ¿verdad? Entre comillas.
Y era para matarlo, porque después que entonces fueron avisados por revelación, ellos huyeron a la tierra de Egipto y mató a todos los niños menores de 2 años. Entonces la obra redentora de Satanás, que Satanás ha querido romper, quitar, desechar de en medio, es la obra redentora de Jesucristo, que precisamente triunfó sobre el mal, triunfó sobre la muerte. Ahora, vamos a ver los versos a partir del 34 en adelante. Por favor, alguien que me lea el 34, otro el 35 y otro el 36. Después que los judíos querían apedrearle, vamos a ver qué respondió Jesús. Jesús le respondió: ¿no está escrito que en vuestra ley yo dije Dios soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre sacrificó y dio al mundo, vosotros decís: tú blasfemas lo que dije, hijo de Dios soy. Bueno, pues recuerden que en ese momento, mientras Jesús estaba hablando y diciendo estas palabras, los judíos querían matar a Jesús. Querían lincharlo, querían apedrearlo, matarlo por lo que llamaban antiguamente la lapidación, el apedreamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué significa cada una de las palabras que Jesús está diciendo aquí en este momento, porque muchas veces nos tiende a confundir un poquito qué significa todo esto que hemos leído, ¿verdad? Ahora, aquí el Señor Jesús cita el Salmo 82, el verso 6. Y lo que Él les dice, por supuesto, estaba extraído del Antiguo Testamento. Lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos estaba tomado del Antiguo Testamento, que era la palabra fiel que aquellos judíos sí conocían y la palabra que los judíos respetaban, pero realmente no la comprendían en su totalidad. El versículo completo del Salmo 82:6 nos dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿A quién se dirigía aquí el Señor cuando estaba diciendo que vosotros sois dioses? Fíjense, este salmo se dirigía específicamente a los jueces de Israel. Y a los jueces de Israel se les estaba diciendo dioses, pero no porque en realidad los jueces de Israel fuesen divinos. Ellos no eran ninguna deidad, sino porque representaban a Dios cuando ellos juzgaban al pueblo. Fíjense la diferencia. ¿Se usa para qué? Para referirse a los jueces que estaban sentados allí en una de las antiguas asambleas que se realizaban también como representantes de Dios para poder juzgar con rectitud. Es evidente a través del Salmo, si usted lee después el Salmo 82 en su totalidad, se dará cuenta que el resto del Salmo revela de una manera clara que estos hombres eran solo hombres y no eran deidades, por supuesto, porque juzgaban de manera injusta. O sea, nuestro Dios no juzga de manera injusta. Sin embargo, esos jueces de Israel, la mayoría de ellos juzgaban injustamente al pueblo y también hacían acepción de personas. Y eso está mal delante de Dios. Y otra de las cosas que hacían era que pervertían también el derecho del pueblo. Hacían muchas cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Evidentemente nos damos cuenta que entonces ellos no pueden ser deidades. Si se les está diciendo a esos jueces, ustedes dioses son, era porque juzgaban al pueblo de acuerdo a lo que Dios había establecido en sus leyes, no porque realmente ellos eran deidades. Por eso la palabra que se utiliza aquí para dioses, cuando usted va a la traducción del griego, en este caso, es Elohim o Elohim. Y esa palabra también se utiliza para Dios. Y en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, también se utiliza esta palabra para mencionarla y referirse a los jueces. Allí en Éxodo, si usted después quiere anotar, el que esté anotando, el que esté buscando, en Éxodo 22 habla de los jueces y se utiliza esta palabra también Elohim, esta palabra dioses, para referirse a ellos. Por tanto, los jueces, en conclusión, en aquel tiempo y en la antigüedad, eran vistos en estos textos como dioses, como los representantes de Dios en esta tierra para poder ejercer la justicia, sin llegar a ser el verdadero Dios, porque evidentemente sabemos todos que ellos todos eran hombres mortales. Ahora, la explicación de Jesús también a estos hombres que querían apedrearle era que si la Escritura llama dioses a esos hombres, si la Escritura, y en el Salmo 82 y también en Éxodo y en otros lugares, si llaman dioses a esos hombres mortales, los cuales ejercían autoridad, ejercían justicia por
por ellos mismos, de acuerdo a la ley de Dios, a los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué él no puede llamarse entonces hijo de Dios, realmente siendo hijo de Dios? ¿Cómo es que ustedes permiten y leen en el Antiguo Testamento y se dan cuenta de que se le dicen dioses a ellos, y yo, porque digo que soy el hijo de Dios, entonces me quieren apedrear? Esto no es más que tomarlo dentro de su propia astucia. Ellos intentaban siempre buscarle la vuelta. ¿Para qué? Para poder juzgar al Señor que les había creado a ellos mismos. Esto, por supuesto, va a ser absolutamente imposible. Dice que Dios no será que burlado, jamás Dios podrá ser burlado. Hay mucha diferencia, fíjense, entre aquellos jueces y profetas y Jesús. La diferencia que había entre aquellos jueces era que eran, por supuesto, personas creadas por él, y Jesús, por supuesto, ¿quién era? El Hijo de Dios, el amado de Dios, el que testificaba realmente las obras del Padre, el que había venido, había dejado su gloria en el cielo y había venido como siervo, porque muchas cosas le respaldaban, por supuesto, su doctrina. La doctrina respaldaba la vida del Señor, la vida consagrada que tuvo Jesús también en este mundo. Dice que vivió junto con los hombres, pero sin pecado, efectivamente, sin pecado. Y vemos también los portentos, las señales, los milagros que hizo Jesús, el cumplimiento completo también de la ley, porque él cumplió, dice, cabalmente, cumplió con toda justicia, cumplió con toda la ley. Realmente yo les digo a ustedes, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, que no cabrían en el mundo las palabras que pudiésemos hablar acerca de Jesús como nuestro Señor, de Jesús y lo que verdaderamente significa para este mundo y específicamente para cada uno de nosotros. Así que realmente estas palabras que les estaba diciendo Jesús, no sé si ustedes han entendido bien esta parte cuando le dijo a ustedes, pues ustedes dicen, dioses sois, sin embargo niegan entonces que yo soy el Hijo de Dios. Recuerden que si tienen alguna duda, ustedes me pueden interrumpir, me pueden levantar la mano y me pueden preguntar en caso de que no entiendan nada. ¿Hasta ahora estamos todos bien? Ok. Bueno, pues vamos a seguir con los restantes versículos en esta noche y vamos a leer 3 hermanos más que me lean los versos 37, 38 y 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Correcto. Aquí el Señor dice, bueno, pues fíjense, si yo no hago las obras que Dios me mandó a hacer, no crean en mí, no crean en lo que yo hice. Sin embargo, precisamente estoy haciendo las obras de mi Padre, con lo cual me deberíais creer a mí, como dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Varias veces el Señor se escapó de las manos de ellos. Así nos dice que intentaron detenerle. Ahora, la palabra de Dios no especifica qué tipo de cosas utilizó Jesús para poder salir, para poder escaparse, para poder escabullirse. Pero yo sí les digo algo, hermanos, y es algo muy importante. Solamente la presencia y la autoridad de Jesús en medio de cualquier persona hace que cualquiera se pueda rendir, no solamente no verle, sino que rendirse profundamente a sus pies, de todas las maneras posibles. Jesús, solamente con su presencia, bastaba con neutralizar cualquier tipo de actividad que estuviese en su contra y que pudiese venir de los hombres también, los cuales estaban guiados por el mismo Satanás, porque querían, como les decía anteriormente, romper con toda la obra redentora de Jesucristo. Verso 40 al 42, vamos rapidito y ahí terminamos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muchos creyeron en él allí. En él, ok. Dice, y se fue de nuevo, ¿a dónde? Jordán. Al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Llegamos ya al último tramo de este capítulo 10 en este precioso evangelio de Juan. Y aquí el Señor, ¿qué hace? Decide retirarse de allí del lugar
donde estaba. Decide retirarse, dice aquí la palabra de Dios, al otro lado del Jordán, al lugar quizás con menos conflictos de los que había estado experimentando a través de todo este capítulo 10, que había sido una cantidad de cosas tremendas que había estado sufriendo el Señor, respondiendo preguntas capciosas y sintiendo precisamente la presión de todos aquellos líderes judíos que estaban encima de él. Y con esta razón él decide entonces retirarse de aquel lugar, pero no se retiró tranquilo. Recuerden que estaban intentando matarle a él y él se escabulló y se fue de entre todos. ¿Y por qué el Señor se retiró y no permitió que le hicieran nada? Porque todavía su hora no había llegado. No había llegado la hora del Señor. Y es interesante ver, hermanos, cómo en estos versículos nuevamente se menciona la vida de Juan el Bautista. Es interesante que el apóstol Juan, que está escribiendo este evangelio, está hablando allí nuevamente, después de los primeros capítulos, que dejó de mencionarlo, menciona nuevamente a Juan el Bautista, un hombre que vivió una vida completamente sencilla. Recuerden que él dice que vestía con pieles y comía miel silvestre, miel y langostas. Y bueno, era un hombre realmente que no tenía grandes pretensiones, ni ostentaba situaciones por mucha sabiduría que Dios le habría dado a él. Un hombre realmente que estuvo lleno del Espíritu Santo, y a través de Juan el Bautista Dios hizo maravillas. Hizo grandes cosas allí en medio de la gente. Y el 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahora, esta retirada de Jesús, ni de lejos podría ser quizás una retirada llena ni de cobardía, ni de miedo, tampoco, ni de debilidad. Tampoco era ni siquiera imprudente haber salido de aquel lugar donde le estaban acosando constantemente. Él solo estaba allí porque, en primer lugar, recuerden que Jesús quería hacer la voluntad de Dios, y esto no habría persona que pudiera entorpecer estos planes, y sabía que el momento, por supuesto, de su muerte aún no había llegado. Y esto también nos recuerda que, a pesar de ser Dios mismo, Él también es, y fue, por supuesto, fue hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios también se cansaba, y Dios sufrió sed, y sufrió hambre, y Jesús lloró, y Jesús sufrió muchas cosas que nosotros sufrimos, y también, por supuesto, Él quiso descansar un tiempo, un momento. Se cansaba y por eso necesitaba descansar. Y recuerden una cosa, las exigencias que Jesús tuvo en la vida eran exigencias más grandes que cualquier exigencia que ninguno de nosotros pudiésemos tener en esta vida. Acumulándolas todas, de toda nuestra vida, jamás van a llegar a esos 3 años de ministerio, 3 años y medio aproximadamente de ministerio que Jesús estuvo, lleno de una vida de presión por parte de aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Y estoy seguro que, por supuesto, ningún hombre hubiese resistido, ni el hombre más fuerte del mundo espiritualmente hubiese resistido tanta presión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto nos deja, queridos hermanos, una enseñanza. Nosotros también muchas veces necesitamos apartarnos de las ocupaciones diarias que nosotros tenemos. Y esto es bíblico, por supuesto. Nuestro cuerpo muchas veces no es capaz de resistir todo el afán y todos los problemas que nosotros tenemos en esta vida, el trabajo duro con todas las ocupaciones, sin poder recibir un descanso merecido. Por eso es que nosotros tomamos vacaciones también. Tomamos vacaciones y nos vamos y despejamos, y después volvemos a recargar las pilas, como decimos nosotros. Y por supuesto esto tiene, como les decía anteriormente, un argumento que es totalmente bíblico. ¿Por qué? Fíjense, dentro de todos los puntos que Dios indicó al pueblo de Israel a través de la ley, uno de ellos fue que el último día iba a descansar. El propio Dios dijo, bueno, yo voy a descansar, como ejemplo. No fue porque Dios se cansa. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? ¿Descansó porque Dios se cansó? No, es porque nos estaba dando nosotros también ese ejemplo de trabajar para también tener un merecido descanso. Y con este mandamiento, Dios estaba introduciendo la necesidad de ese mandamiento. Fíjense que era un mandamiento muy específico. ¿Y con qué se pagaba? Con la vida. O sea, la palabra de Dios nos dice que el que no guardara el día de reposo, en aquellos tiempos en la ley, el que no la guardaba, ¿qué decía? Tenía que morir. Tenía que morir. Ay, bueno, gracias. Bueno,
O sea, los que no cumplían, perdonen, con este mandamiento de guardar el sábado, de descansar, pues tenía que morir. Imagínense, oye usted que le diga a un muchacho, oye, tiene que descansar, si no, o a un niño en la escuela, oye, tiene que descansar, si no, vas a morir. O en el trabajo, ¿verdad? Tiene que descansar, si no descansa hoy, alguno de ustedes va a decir, no, yo voy a trabajar. No. Gracias, hermano. Pues el descanso, queridos hermanos, es respaldado también, por supuesto, por las Escrituras. Ahora, ¿a dónde Jesús se retiró? Fíjense, eso es uno de los puntos que quiero que ustedes sepan también en esta noche. Por eso tenemos que leer siempre entre líneas y tenemos que saber el porqué de las cosas. ¿A dónde Jesús se retiró? ¿A un lugar desconocido? No. A un lugar que ya conocía, ¿verdad? A un lugar que conocía también allí al otro lado del Jordán, donde bautizaba Juan. Fíjense, hay lugares que uno visita, por supuesto, a todo el mundo le gusta conocer lugares nuevos, pero hay lugares que uno visita y le traen recuerdos que realmente son memorables, totalmente memorables. Yo quisiera, por ejemplo, visitar los lugares que yo visitaba cuando iba de vacaciones en Cuba, cuando era un niño, cuando era un joven, un adolescente. Yo quisiera estar allí más tiempo. Ahora ellos vinieron de allá, ¿verdad? Y Dalmis, qué bueno estar allí, qué bien se siente. Ahora, es como si fuese una añoranza, ¿verdad? También, quizás desde el punto de vista personal, hubiese querido visitar también más lugares de España que yo conocí. Me encanta España, me encantan sus ciudades, pero sobre todo las montañas y esos lugares a mí me fascinan, me gustan mucho, el mar, etcétera. Y me gustaría más visitar también esos tiempos, porque todos nosotros tenemos lugares preferidos que traen a nuestra memoria recuerdos sumamente agradables. Seguramente usted ahora mismo está pensando en algún lugar súper agradable que a usted le gustaría estar, visitar, regresar, etc. Es interesante, pero de esta manera, fíjense, probablemente Jesús decidió nuevamente ir a aquel lugar donde había tenido esas experiencias espirituales y recordarlas también allí porque esas le fortalecían. Recuerden que ese fue el lugar donde Juan el Bautista bautizaba también y donde el Padre también habló esas palabras a Jesús que eran audibles para todos. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso está allí en el libro en el Evangelio, en los Evangelios. Ahora mismo no recuerdo si está en Mateo 3, pero bueno, queridos hermanos, las dos enseñanzas que podemos sacar de la porción de la palabra de Dios aquí en este lugar, en este momento, es que hay momentos de la vida donde nosotros necesitamos descansar y buscar renovar nuestras fuerzas para seguir adelante, como hizo Jesús. Y la segunda enseñanza también que esto nos deja precisamente es que sería de mucho estímulo para nuestro espíritu ir a aquellos lugares que nos estimulen, que nos animen también a tener una experiencia con el Señor, una experiencia con Dios y que nos ayude a continuar en comunión con Él. Fíjense, cuando nosotros nos vamos de vacaciones y cuando nosotros tomamos un descanso, no son vacaciones espirituales como algunos piensan. No, vacaciones espirituales no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en comunión perpetua con el Señor todo el tiempo, donde quiera que nosotros estemos. Estoy desvinculado de mi trabajo, de la iglesia, pues ahora voy a hacer lo que yo quiera. No, el cristiano no es así, no funcionamos de esa manera. ¿Por qué? Porque dice que donde quiera que estaremos nosotros, el Señor estará, dice, estaré contigo en todo momento, en todo lugar. Quiere decir que nosotros no podemos tampoco descuidar la oración, no podemos descuidar la comunión, no podemos descuidar, por muy lejos que estemos en este mundo, no podemos descuidar la lectura de la palabra, no podemos descuidar la devoción que nosotros tenemos diariamente con Él. Nosotros dejaremos nuestra rutina diaria, nuestros quehaceres domésticos, nuestros compromisos laborales, dejaremos también cualquier otra cosa, pero no podemos dejar la comunión con Dios, la cual siempre tiene que ir con nosotros a todos lados, donde quiera que nosotros vayamos. Y los últimos versículos, que es el 41 y 42, que ya leímos, dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Fíjense. Estos últimos versículos tienen un claro ejemplo de cómo Dios honra a los que le honran a Dios. Dios honra a quien le honra. Y fíjense, lo que veían
a Jesús en aquel lado del Jordán, aquellas personas que estaban allí, así dicen estos versículos, dice que testificaban y respaldaban las palabras de Juan. Lo que había dicho Juan de oye, pues es verdad, se está cumpliendo. Fíjense, ellos corroboraban lo que había dicho Juan de Jesús. Por esa razón dice la palabra de Dios que muchos creyeron en él. Muchos creyeron en Jesús por la palabra que ya anteriormente había dicho Juan. Fíjense lo importante que son las palabras nuestras también para muchas personas en este mundo cuando estamos evangelizando y cuando estamos hablando también a las personas. Cuando nosotros nos convertimos, queridos hermanos, en verdaderos testigos de Dios, en testigos de Dios, llevando la palabra a todo el que quiera escuchar, a toda aquella persona también que ve nuestro testimonio y nuestro comportamiento y nuestras actitudes, porque solamente con nuestras palabras no vale. No vale que yo diga algo y que me comporte de manera diferente, porque eso hasta cierto punto de vista es algo inmoral. Que usted diga algo y que usted intente llevar a otras personas a una doctrina o a una enseñanza y que usted haga totalmente lo contrario. Sin embargo, las personas cuando vean nuestras actitudes que respaldan realmente las palabras que decimos nosotros acerca de Jesús, entonces muchos van a creer. Hay personas que el testimonio solamente de vida ha servido para que muchas personas se acerquen al Señor. Y nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que andar de esa manera en este mundo. Dice que tenemos que andar de manera sabia y de manera piadosa y con nuestras actitudes siempre, por supuesto, respaldando la palabra de Dios y respaldando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿De qué nos vale que Dios haya hecho una obra grande en nuestras vidas, que nos haya salvado y que nosotros no impartamos esas verdades? Es como yo recuerdo cuando era un niño, que también el pastor de la iglesia donde yo estaba, una de las cosas que decía era que el evangelio es como una carretilla de naranjas que va por el barrio, allá en Cuba, en aquellos tiempos. Y el hombre va con una carretilla de naranjas preciosas y muy jugosas y ricas y buenas y dulces. Y el hombre, en vez de decir vendo naranjas, el hombre decía regalo naranjas. Regalo naranjas. ¿Cuándo en la vida usted se encontró a alguien que estaba regalando algo? Nadie, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que si alguien regala algo, la gente duda, porque todo tiene un costo. Entonces, nadie salía a coger naranjas gratis. Ahora, ¿quiénes eran los beneficiados? Los que sí creían que realmente la naranja era gratis y se llevaban sus naranjas gratis. Entonces, él lo comparaba con el evangelio. Cuando nosotros presentamos el evangelio de Jesucristo a muchas personas, el evangelio es gratis. El evangelio ya costó un precio, que fue el precio de la cruz de Cristo en el Calvario. Sin embargo, cuando usted se lo presenta a las personas, dice, no, eso debe ser muy bueno para ser verdad. ¿Eso no ha escuchado usted esa expresión? Debe ser muy bueno para ser verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no acepta el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le ven un costo inmediato. Y también por otras cosas más, por las presiones del mundo, por las presiones de Satanás. Porque piensan, y es una de las cosas que yo en estos días hablaba con alguien, piensa que realmente el evangelio es de prohibición. Que cuando uno entra al evangelio de Jesucristo, entonces el evangelio te prohíbe esto, te prohíbe lo otro. No, hermanos. El problema es que cuando uno está en Cristo, dice que todas las cosas se renuevan, ¿verdad? Y nos constituimos en nuevas criaturas. Y esto significa que lo que yo hacía anteriormente, por mi propia voluntad y por mi propia conciencia, ya no lo voy a hacer porque me afecta a mí el propio espíritu. Entonces nos damos cuenta que lo que se cometía antes, los actos, los hechos, las cosas que hacíamos antes, entonces ya ahora como cristianos pues no salen de nosotros. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal por una razón. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye, o sea, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el evangelio no es de obligación. El evangelio no es que te ponga una pistola en el pecho para que creas en Jesús. No es así. Eso tiene que ser un acto absolutamente voluntario que brote de lo más profundo de los sentimientos y del corazón. Y que esté en concordancia, por supuesto, con nuestra mente, con nuestro conocimiento, con lo que realmente nosotros queremos para nuestras vidas. Entonces, el ejemplo de Juan fue un ejemplo realmente glorioso. ¿Por qué? Porque su testimonio respaldaba realmente lo que él vivía. Dios fue glorificado a través de él, aún siendo una persona absolutamente sencilla. Juan no dice la palabra que era un gran sacerdote, no dice que era un gran rabino de aquella época. Lo único que hizo fue que exaltar
al Mesías, exaltar a Jesucristo y preparar el corazón de los judíos para el momento entonces en que Cristo hiciese su entrada principal. Recuerden lo que dijo cuando vio a Jesús y estaba bautizando en el Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Qué tremendas palabras. Cada vez que yo escucho eso, realmente, y se los digo, se conmueve mi espíritu, porque realmente son palabras poderosas y palabras clave, totalmente absolutas, claves, dentro de la sagrada palabra de Dios. He aquí el Cordero prometido. He aquí el Cordero que tanto se había esperado. He aquí el Cordero que se habló desde el principio de la creación, cuando en el huerto del Edén allí cayó en pecado Eva y Adán. Cuando dijo, bueno, pues la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y se estaba dando cumplimiento en ese momento en que Juan estaba hablando, se estaba dando cumplimiento a esa profecía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Con palabras sencillas, lo poderoso que puede ser una palabra, ¿verdad? Entonces recordemos, hermanos, que el mismo Juan, incluso desde el mismo principio mismo principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, allí los sacerdotes enviaron a los levitas y enviaron también a los levitas y a sacerdotes, los judíos, para preguntarles si era el Cristo, o si era Elías, o si era el profeta. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad, ¿verdad?, el camino del Señor, como dijo anteriormente, como había dicho ya el profeta Isaías. Isaías había dicho esas palabras exactamente, y Juan las estaba en ese momento diciendo: enderezad el camino del Señor, la calzada a nuestro Dios. Allí el profeta Isaías habla de calzada. Y ahora estaba repitiendo Juan estas palabras. Juan perfectamente podía haber dicho, bueno, yo sí soy el Cristo. Muchos de ellos, o sea, muchas personas antiguamente decían que eran el Cristo, que eran un personaje importante. Recuerden allí que ya hablamos de Gamaliel, cuando en aquel concilio, en aquel momento, les dijo, cuando estaban los apóstoles allí presos, y les dijo, bueno, pues vamos a dejar a estos que hablen. No vaya a ser que pase igual que entonces lo que pasó con Teudas y lo que pasó con Judas el Galileo, que ellos reunieron un grupo de 400 personas, pero cuando sintieron las presiones y cuando empezó la persecución, se dispersaron todos y se disgregaron. Vamos a dejar a estos, porque si es de los hombres va a pasar exactamente igual, pero si es de Dios, mira, no vaya a ser que estemos contendiendo contra Dios. Qué sabias palabras de aquel hombre, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, asimismo le estaba diciendo Juan, yo soy la voz, Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La Biblia recoge, queridos hermanos, que el tiempo de ministerio de Juan fue un tiempo corto, no fue un tiempo extenso. Posiblemente hayan pasado unos pocos meses desde que Cristo apareció hasta que el ministerio de Juan haya desaparecido completamente. Recuerden que allí estaba también Herodes Antipas. Herodes Antipas mandó a matarle, y recuerden que él murió decapitado. Y de esta manera terminó la vida de aquel hombre, olvidado allí en un calabozo, olvidado allí en una cárcel, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia recuerda a este valeroso hombre, el cual fue un ejemplo absoluto de servicio y de santidad, y un instrumento también de Dios. Un instrumento que llegó hasta el punto que sin ni siquiera realizar un solo milagro hizo grandes cosas para Dios. Y así también nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios sin necesidad de estar haciendo milagros, ni portentos, ni cosas importantes, ¿verdad? De hecho, el mismo Jesús menciona que Juan fue el último de los profetas. Así lo dice claramente el Señor en Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la ley se acaba en Juan. En el momento del mismo Juan pronunciar esas palabras que les dije antes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que una vez que Jesús venció la cruz, ya se acabó la etapa y el período y la era, la dispensación de la ley, y entonces entramos en la dispensación en la cual estamos ahora nosotros. ¿Cuál es? La dispensación de la gracia. Y entonces allí se estaba cumpliendo y cumplimentando en ese momento. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Cuando dice que la ley se acabó y los profetas
también. Por supuesto, ya no hay profecía. ¿Por qué no hay profecía? Porque la profecía de este libro está sellada. O sea, no hay nada que se pueda añadir. De hecho, la palabra de Dios dice que el que añada a la Biblia o el que quite a la Biblia, dice que mejor será que se le ate una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del mar. Entonces, no podemos añadir y no podemos quitar a lo que ya nosotros tenemos revelado. Hermanos, de la misma forma que Juan el Bautista, nosotros también podríamos hacer grandes cosas para Dios sin importar nuestro nivel cultural, sin importar nuestro nivel económico, sin importar ninguna de las cosas que nosotros podamos tener en esta vida, ni siquiera pensando en que nosotros podemos tener grandes capacidades. No hago esto para Dios porque yo no soy capaz. No, eso no puede existir en la vida del cristiano. Si nosotros nos percatamos, y con esto termino, si nosotros nos percatamos, en la Biblia aparecen grandes hombres, o hombres que eran más bien humildes. Sin embargo, hicieron grandes cosas para Dios, muchísimas cosas para Dios. Usó a Moisés con ¿cuántos años tenía cuando lo llamó? 80 años. 80 años tenía Moisés, un hombre que había huido por un problema ¿de qué? De un homicidio que había cometido. Y después entonces Dios le llamó cuando estaba pastoreando unas ovejas que ni siquiera eran de él. O sea que él estaba borrado absolutamente del mapa. Ese hombre estaba destinado a la ignominia o al olvido. Sin embargo, Dios le llamó de aquella condición. Y en esa condición, entonces, fíjense lo que hizo. Liberó por la mano de Dios y por su guianza. Liberó entonces al pueblo de Israel de la mano de Egipto y le condujo a través de todo el desierto. Claro, recuerden todo por el pecado de Israel, todo lo que pasó, pero bueno, utilizó a Moisés para sacarle de aquella esclavitud. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, Dios utilizó a un hombre llamado Ahot, era uno de los jueces, para liberar a los israelitas de la opresión de los moabitas. Después ustedes lo leen para que vean la manera que utilizó. Fue una manera aparentemente cruel, pero después ustedes lean esto para que vean qué pasó allí en Jueces 3. Y al final de Jueces 3, en el versículo 31, habla de otro hombre también que liberó a los israelitas de los filisteos, y con una samgar, dice que con una aguijada, no es una quijada, una aguijada es un pincho, es un aguijón, que es el que se usaba para los animales, para los bueyes, etcétera, para que caminaran. Dice que con una aguijada mató a 600 filisteos, un solo hombre, pero fue por la mano de Dios. Y bueno, conocemos también la historia de Gedeón, que con aquellos poquitos hombres triunfó por Dios, por la mano de Dios también. Usó también a otra persona, por ejemplo, a un pastor de ovejas que incluso hasta su familia le despreciaba. ¿Quién era? El futuro rey David lo utilizó, ¿verdad?, para destruir a los filisteos también de una vez. Usó a Ruth la moabita, usó a Esther allí, la historia de Esther y Mardoqueo, fascinante historia, que un día vamos a traerle aquí con lujo de detalles para que ustedes vean también esas crónicas de esa nación y de ese pueblo. Usó a Pedro también, que fue un pescador prácticamente ignorante, y lo convirtió en uno de los máximos predicadores también de la iglesia primitiva en aquellos tiempos. Y el mismo apóstol Pablo dice que Dios escogió lo débil, ¿verdad? Del mundo para avergonzar a lo fuerte, y escogió lo vil del mundo y lo menospreciado también para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Allí en 1 Corintios usted puede ver estos versículos. Y por todas estas razones, queridos hermanos, aunque a los ojos del mundo cada uno de ustedes aparentemente usted piensa que es insignificante, realmente Dios no lo ve así, porque usted puede destacar cuando usted está en fe. Usted puede hacer grandes cosas para Dios también. Puede hacer grandes cosas para Dios. Por eso tenemos que esforzarnos de manera individual, cada uno de nosotros, para ser fieles en el servicio a nuestro Dios. Y si las cosas son así, seguramente nuestras vidas van a ser de gran testimonio. Y en un futuro, cuando nosotros no existamos, o cuando Jesús venga, también el legado que nosotros podamos dejar en este mundo por la palabra que hemos pronunciado y por nuestra manera de vivir y por nuestro testimonio, entonces ese fruto permanecerá para su gloria y para su honra. De la misma manera que ese fruto también sirvió, el fruto de Juan y el testimonio de Juan sirvió también para que todas aquellas personas creyeran en Jesús. Y ese es el reto que tenemos nosotros también en nuestros días. Que el Señor les bendiga. Hermanos, en esta noche, el próximo miércoles, día 29, ya entramos en el capítulo 11.
la muerte de Lázaro. Hay muchas preguntas por ahí un poco complicadas. Así que estaremos intentando explicarlo todo, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. La muerte de Lázaro. ¿El hermano de quién? De Marta y María. ¿Dónde vivían? Betania, efectivamente. ¿Y quién era el amigo de la familia, íntimo amigo de la familia? Jesús, era íntimo amigo de ellos. Y vemos allí, en una de las ocasiones en que Jesús lloró también, el verso 35 de Juan 11, nos lo dice que Jesús lloró, exacto, se conmovió en su espíritu, también dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué significa esto. Y vamos a ver por qué al cuarto día fue que Jesús llegó a aquel lugar donde había muerto. Hay razones para todo esto, razones históricas. Así que todo esto va a tener su explicación y a partir del próximo miércoles vamos a continuar con esos estudios de Juan. Así que váyase leyendo el capítulo 11 de Juan para que venga aquí también con sus preguntas, con sus inquietudes y con sus aportaciones. ¿Hay alguien que quiera aportar algo, que quiera decir algo, alguna duda? Yo quiero hacer una pregunta, pero tengo una... Sí. Algo que no acabo de entender. Sí. El apóstol Juan, este libro lo hizo el primo de Jesús, Juan. Ahora bien, primera, segunda y tercera de Juan. Y Apocalipsis también lo hizo el apóstol Juan. Ajá, Lo hizo el apóstol Juan. el apóstol Juan. El apóstol Juan. Porque son dos Juanes. Sí, ¿no? sí, porque el apóstol Juan fue el que escribió Juan, el Evangelio de Juan, el que estamos estudiando. Exacto. Y también primera, segunda y tercera de Juan también la hizo el mismo Juan, que le llamaban el discípulo amado. Y el Apocalipsis también lo hizo Juan. Sí, sí, fueron 4 libros. Por eso, y era 5. y Sí. el discípulo amado de... El discípulo amado, efectivamente, 5 libros. ¿Alguien más? Era Juan el Bautista, que es lo que está diciendo él. ¿El qué? Que no era Juan el Bautista, que es lo que está preguntando él. Oh, sí, Juan el Bautista era otro. O sea, estaba, porque el problema es que Juan, el apóstol Juan, habla acerca de Juan el Bautista, eran 2 Juan. Por eso. No, Juan el Bautista no, Juan el Bautista, Juan el Bautista era el primo sí, de Jesús. Sí, efectivamente, el primo de Jesús. Pero Juan el Bautista es uno y Juan el apóstol es otro. Sí. Porque recuerda que Juan el Bautista fue por Herodes Antipas, habían 4 Herodes. Después un día pudimos hablar también de toda esta familia tremenda y cruel. Entonces Herodes Antipas era el gobernante en aquel momento y mandó entonces a encerrar a Juan. Y recuerden que en uno de los bailes de la hija de Herodías le dijo: pídeme lo que quieras. Y entonces le pidió la cabeza, dice: hasta la mitad de este reino te daré. Y entonces Juan había acusado precisamente a la mujer de Herodías de hacer cosas que no debía hacer. Sin embargo, Herodías entonces parece que le tenía un poco, esta mujer le tenía un poco de manía, como dicen, de recelo por las cosas que había hecho Juan el Bautista y le había estado acusando directamente por su pecado. Y entonces esta mujer le dijo a la hija: bueno, pues ve con Herodes y pídele la cabeza. Y él se entristeció mucho porque él tenía a Juan por profeta, pero tenía que cumplir con su palabra. Si no, entonces delante del pueblo iba a quedar como nada. Y entonces hay personas que precisamente les interesa más su reputación que hacer justicia. Y hasta el día de hoy todavía existe eso. Y a niveles políticos, a niveles de gobernantes, también sucede. Les importa más su reputación que impartir una verdadera justicia. Y bueno, buena pregunta. Juan el Bautista era el que bautizaba en el Jordán, que se vestía con pieles y comía miel y langostas, y el que bautizó a Jesús y que tenía también, por supuesto, discípulos detrás de él, que muchos de esos discípulos fueron entonces a formar parte de Jesús. Y luego, no dentro de los 12 discípulos. Y luego, pues está Juan, el discípulo de Jesús, que escribió los 5 libros, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, cuando ya estaba en su senectud, ya cuando estaba viejo, y también el Apocalipsis. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano por ahí? Melanie, ¿tú querías hacer una pregunta?
Muy bien, pues hermanos, así terminamos. Vamos a pasar a recoger la ofrenda y así terminamos. Y el coro, por favor, tenemos ensayo. El coro de adultos tenemos ensayo ahora en este momento. Bien, vamos a cantar y vamos a terminar en esta noche y vamos a cantar un himno de Navidad. Vamos a cantar el himno 68. El 68 es A medianoche resonó, ¿verdad? Vamos a cantar este precioso himno. A medianoche resonó. Vamos a cantarlo. Nos ponemos en pie al final del himno. Nos ponemos en pie. Y Fife nos va a despedir en oración. pido una bendición para cada hermano aquí en esta noche, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, y que Dios eterno, que nos lleve también hasta nuestros hogares, Señor.
para que, oh Dios mío, tú le restablecerás salud. Te pido, Dios mío, que tú seas con el resto de las actividades de este fin de año, Padre, y que, oh Dios eterno, tú nos des el gozo, Dios mío, de poder servirte cada día. Y, oh Dios eterno, si es tu voluntad, Padre, podamos ver este nuevo año que se aproxima. Te pido, Dios mío, tu bendición y tu guía cada día. Te pido perdón por mis faltas y mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Los hermanos del coro tenemos ensayo ahora. Gracias, hermanos.